¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Amén? Bien, uno. No, sí, los veo que les tienen. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 1. Hoy Dios me estuvo hablando esta semana, mi hermano y mi hermana, poderosamente. Dios estuvo hablando a mi corazón. Estaba en el trabajo y Dios hablaba a mi corazón. Estaba en mi casa y Dios seguía hablando. ¿Por qué? ¿Cómo? Oh, yo quiero, quizá alguno está diciendo, yo quiero eso. ¿Saben por qué? Porque leo su palabra. No es que soy un favorito de Dios o que hago algo muy extraño o muy loco o me subo. No. Leo su palabra. Y la palabra de Dios es palabra viva. Entonces, si vos meditas en su palabra de noche y de día, como dice el Salmo 1, Dios te va a hablar todo el tiempo. Así que yo te aconsejo que puedas meditar en su palabra. Y puso en mi corazón hoy que pudiéramos juntos compartir una palabra sobre un varón de Dios, un siervazo de Dios, un hombre de fe. Es uno de los siervos que yo creo que es de los que Dios debe haber tenido más cuidado al momento de elegir, de los que Dios debe haber sido más meticuloso al momento de elegir. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo creo que cuando Dios eligió, primero que puedo notar en la palabra que desde un principio Dios sabía cómo iba a hacer las cosas. Y este varón ya estaba dentro de los planes de salvación. Cumplía un rol fundamental. Dios fue cuidadoso en elegirlo. Lo que Dios le encomendó era fundamental para el plan de la salvación. Pero a la vez es una persona que si viviera hoy y viviera en nuestro barrio, no nos llamaría la atención. Es más, no se predica mucho de él. O sea, ¿se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Que Dios fue uno de los que quizá más meticuloso fue en el momento de elegir. Pero nosotros no predicamos sobre él, no lo tenemos mucho en cuenta. Es más, la Biblia no lo nombra tanto. ¿Ya capturé su atención o no? ¿Saben de quién vamos a hablar? De José. José, el papá terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Un varón de fe. Un varón que estuvo dispuesto a creerle a Dios. ¿Y por qué decía yo que Dios fue meticuloso a la hora de elegirlo? Porque era el que iba a criar a su hijo. Era el que iba a cumplir su rol, pero terrenal. Si usted tendría que entregar su hijo a alguien para que lo críe y lo eduque, ¿buscaría a cualquiera? ¿Elegiría a cualquier persona al azar? Si usted tuviera que encomendar a su hijo, usted se tiene que ir. Su hijo es chiquito y se tiene que ir, se lo tiene que dejar a otra familia. ¿Buscaría a cualquier varón? No. ¿Y por qué cree que Dios lo haría? Yo creo que Dios no lo hizo, fue meticuloso. Era importante lo que José iba a hacer. Es más, los profetas, los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, las profecías, hablan de José. Fíjense, nosotros a veces escuchamos José, el papá de Jesús, y decimos, sí, no le damos mucha importancia. Pero fue un siervo elegido por Dios. Que el Antiguo Testamento, las profecías hablaban sobre él, hablaban sobre el nacimiento del Mesías, ¿cierto? Hablaban sobre el nacimiento de nuestro Rey, de nuestro Señor. Hablaban de un nuevo tiempo. Hablaban de la salvación.
Pero también hablaban de José. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 1. El libro de Mateo capítulo 1 empieza con la genealogía de Jesús. El árbol genealógico de Jesús. Dice Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar de Fares y a Sara. Fares a Esrom. Esrom, bueno, sigue toda la genealogía, nombra al rey David, empieza a nombrar los antepasados de nuestro Señor Jesús. ¿Me va siguiendo? El árbol genealógico de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos hicieron alguna vez esa tarea en la escuela? Yo cuando la hice, resultó que mis antepasados, yo vengo de descendencia, ¿saben quién estaba en mi árbol genealógico? William Wallace. El de la... Nah, son mentiras. Pero cuando lo hice, esperaba encontrar a alguien importante. Y digo, seguramente, no sé, soy descendiente de San Martín, de alguien de... Nunca. Bueno, empieza nombrando el árbol genealógico de nuestro Señor Jesús. Porque José venía, su descendencia del rey David. Pero yo te hago una pregunta. Jesús, nuestro Señor, ¿tenía ADN de José? ¡Qué silencio! ¿Jesús tenía ADN de José? No. No tenía ADN de José. No tenía sangre de José. Ahora vamos a leer cómo fue sobrenatural el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Miren, ya nomás vamos a leerlo. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Preste atención. Estando desposada María, su madre, con José, desposada quiere decir que estaban comprometidos, estaban a punto de casarse, ¿verdad? Antes que se juntasen, antes que tuvieran intimidad, antes que se casaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María, el Espíritu Santo, fue elegida María para engendrar a nuestro Señor Jesús. Y eso fue fruto del Espíritu Santo. María no había estado con ningún hombre. José, su marido, bueno, hasta ahí. No tenía sangre de José. Sin embargo, la palabra dice que nombra la descendencia de nuestro Señor Jesús y en realidad está dando la descendencia de José. Por eso digo, miren qué importante el rol de este varón, que los profetas lo nombraban, porque era José el descendiente de David. Entonces, ¿por qué dice que eran la descendencia de nuestro Señor Jesús? Porque fue el que lo crió. Fíjense en que nosotros tenemos un dicho muy popular, que dice: padre no es el que los hace, es el que los cría, ¿o no? ¿No sabemos decir eso? ¿Cuántos lo han dicho? Y la Biblia lo respalda. Porque la Biblia da por sentado que José era el padre terrenal de nuestro Señor Jesús. Está diciendo, esta es la genealogía de nuestro Señor Jesús. Estos son sus antepasados. No dice, estos son los antepasados del padrastro de Jesús. En ningún lado de la palabra dice eso. Era su padre. Qué hermoso que es esta revelación, mi hermano y mi hermana. Es hermosa esta revelación. Déjame decirte que si estás criando, porque yo he escuchado testimonios de hombres que están cumpliendo el rol de padre en sus casas, con hijos que no son sus hijos de sangre. Bueno, déjame decirte que si vos te estás haciendo cargo de ellos, los estás cuidando, protegiendo, corrigiendo, sos su padre.
Y déjame darte un consejo, hablalos y preguntarles si le podés llamar hijo. Lo estás necesitando vos y lo está necesitando él. Yo sé que hay adolescentes en esta casa que están necesitando que se les diga hijos y que están necesitando decirle papá a la persona que los está cuidando. Anímese a hacerlo. Anímese a adoptar. Tantos niños hoy, tantos jóvenes, adolescentes que no tienen un hogar. Anímense a adoptar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo primero que me hacía reflexionar la palabra era eso, mi hermano. José era el papá del Señor, el papá terrenal. Y yo pensaba, yo cuando el Señor me hablaba esto de José, veía cómo su fe lo llevó a ser un buen padre, un buen esposo. Ese era su llamado. Fíjense lo que sucedió, seguimos leyendo en Mateo capítulo 1, versículo 19. María tenía al Señor dentro de su vientre. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miren, qué hombre. Qué hombre, hermano. Cuando él se entera de que está embarazada María, dice que como él era justo y no quería perjudicarla, la iba a dejar secretamente, porque en la época hasta la podían matar a pedradas. Muerte por lapidación. Él no quería perjudicarla. Él dice que quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No tuvo relaciones con ella hasta que nació Jesús. Yo me saco el sombrero delante de José. Lo admiro. Sin embargo, veo que hoy en las iglesias se ora. Yo he escuchado en estos 13 años que conozco al Señor, he escuchado oraciones pidiendo el manto de Elías. ¿Cuánto han escuchado? Señor, dame el manto de Elías, el manto de Eliseo, Señor. Señor, dame la unción de la multiplicación de los panes y los peces. Señor, he escuchado oraciones como esa, pero no he escuchado a nadie: Señor, dame la unción de José. Señor, dame la unción. Señor, dame ese espíritu de padre de José. No lo he escuchado. Y algo que nosotros tenemos que anhelar. Está bien anhelar hacer cosas grandes para Dios, pero cosas grandes para Dios no se trata solamente de predicarle a multitudes, de orar por los enfermos, de echar fuera demonios, que está bien, todo eso está bien. Pero hacer cosas grandes para Dios es ser un buen padre. Hacer cosas grandes para Dios es ser íntegro. Hacer cosas grandes para Dios es ser un buen esposo. Es que la gente te diga, no es para que la gente diga, pero qué buen tipo que es este. Porque de José no decían, estaba José ahí en la carpintería,
esforzándose por su familia, estaban diciendo, mira qué siervazo de Dios, fue elegido por Dios. No, nadie. Era un tipo normal, pero estaba haciendo algo sobrenatural. Estaba siendo un buen padre, estaba siendo un buen esposo, un buen proveedor. Eso es sobrenatural. Y lo hacía para Dios y por su familia. Para Dios y por su familia. Mi hermano, nuestro Padre Celestial podría haber elegido para Jesús un padre como Elías, que orara y descendiera fuego del cielo, ¿o no? Imagínate Jesús, nuestro Señor Jesús de chiquito. Vamos a comer asado hoy, sí, hijo. Dios envía el fuego. ¡Fua! Podría haber elegido Dios un padre así. Podría haber elegido un padre para nuestro Señor Jesús como Moisés, con la fe de Moisés, que lo llevara a pescar a nuestro Señor Jesús y dijera, que se abran las aguas. Y el Señor iba a agarrar los pescados en seco. Podría haber elegido a cualquiera de los grandes siervos de Dios y eligió a José. Alguien que su fe lo llevaba a ser íntegro, lo llevaba a ser fiel, lo llevaba a ser buen padre, lo llevaba a ser trabajador. Lo eligió Dios. Entonces, ¿por qué no anhelamos tener esa fe? ¿Por qué no empezamos a anhelar tener esa fe? Yo nunca oré para ser ungido pastor. Nunca oré para ser ungido. En estos 13 años de que conozco al Señor, jamás le pedí a Dios que me ungieran como pastor. Me gozo de eso, ¿no? Sé que viene de parte de Dios y sé que es una honra, pero nunca oré por eso. Sin embargo, desde que conozco al Señor, oro para que me ayude a ser un buen padre. Lo oro todos los días. Todos los días le pido a Dios que me ayude a ser un buen padre. Todos los días le pido a Dios que me ayude a ser un buen esposo. Todos los días. Porque hoy yo les estoy predicando, pero mañana va a estar predicando otro. Y Dios va a usar, si nosotros nos calláramos, puede hacer que hablen hasta las piedras. Pero en tu casa, ¿quién va a hacerlo si no lo haces vos? ¿Quién lo va a hacer? Es impresionante el testimonio de José. ¿Cuántos quieren que veamos un poquito más de cerca la vida de José? José no necesitaba confirmaciones. Fíjense en la locura que Dios le estaba pidiendo. Se estaba por casar, tenía su vida acomodada, arreglada, porque él era carpintero, que era un buen oficio en la época, y estaba por casarse con una buena mujer. Es más, yo calculo que debe haber sido hermosa como la pastora Cintia. Bonita. Tenía toda su vida ordenada. Y de repente está embarazada. Yo hubiera dicho, pero paca. Y usted también, no venga a decir, Señor, si es tu voluntad, que cállese. José, de repente, sus planes se desmoronaron. Se desmoronó todo lo que tenía planeado, hermanos. Pero bastó que Dios le hablara en sueños para que estuviera dispuesto a dejar sus planes a un lado y caminar los caminos de Dios, tomar los planes de Dios para su vida. Bastó que le hablara a través de sueños para que él obedeciera.
Algunos siervos de Dios tuvo que hacer, como decíamos recién, hacer bajar fuego del cielo. A otros tuvieron que ver con sus ojos cómo se abría el mar. Otros tuvieron, nuestro Señor Jesús, los discípulos, nuestro Señor Jesús hasta tuvo que caminar sobre las aguas delante de ellos para que vieran cuál era el plan de Dios que tenía. José bastó que le hablara en sueños. Y José despertó y dijo, Dios me está pidiendo que sea un buen padre. Dios me está pidiendo que proteja a María, que proteja al niño que hay en su vientre. Bastó eso. Qué hermoso que es cuando un hijo de Dios no hace falta tantas confirmaciones, no le hace falta algo espectacular para que obedezca a Dios. Basta de pedir señales. Hay personas que están esperando que se abra el cielo, que se abra el cielo y que bajen los ángeles así. Y se le paren al frente y le digan, amado del Señor, tengo un mensaje para vos. ¿Qué? Deja de hablarle mal a tu esposa y a tu hijo, cavernícola. Están esperando, en serio, usted se ríe, pero están esperando confirmaciones como esa. Mujeres que están esperando que venga un siervo, un profeta de Estados Unidos y le diga, vos, mujer, deja de faltarle el respeto a tu esposo, dice el Señor. Bueno, Señor, no te tiene que hacer falta eso. Si lo dice su palabra. Si en su palabra tenemos todo. José no le hizo falta nada espectacular para obedecer a Dios. No le hizo falta nada espectacular, ni siquiera tuvo que mandarle Dios un profeta, hablarle, no tuvo que abrirle el cielo, no tuvo que frenar el sol, no. Bastó que le hablara en sueños. Así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser nosotros. Fíjese, cuando pensaba en esto de no nos tiene que, no está mal anhelar ver la gloria de Dios. Yo lo anhelo. No está mal querer experimentar su poderosa presencia. Yo soy un apasionado de la presencia de Dios. Soy un apasionado del Espíritu Santo. Pero porque lo amo, no porque es para obedecer. Bueno, cuando siente el Espíritu Santo le voy a obedecer. No, soy un apasionado por su presencia, pero yo le obedezco, lo sienta o no lo sienta. Pensaba en Tomás cuando el Señor fue crucificado, el Señor resucitó, se le apareció a sus discípulos, pero había un discípulo que no estaba. Bueno, no estaban dos, Judas se había quitado la vida y Tomás no estaba cuando el Señor apareció resucitado. Entonces dice que los discípulos le dijeron a Tomás cuando volvió, Tomás, se nos apareció el Señor. ¿Saben qué dijo el discípulo Tomás? No, si yo no veo las heridas en sus manos y si yo no meto mi dedo en su costado, la herida que le habían hecho con una lanza al Señor en la cruz, si yo no meto el dedo en su costado no voy a creer. Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, luego lo miró a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Qué fuerte. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Basta de pedir confirmaciones. Basta de pedir que Dios te envíe una señal. Tenés su palabra ahí. Empezá a obedecerle. Además, ¿sabés qué riesgo corres? Queriendo señales, corres el riesgo de caer en un misticismo. Hay personas, mi hermano, que están esperando eso, escuchar una voz o esto o lo otro.
Y ya la palabra de Dios dejó de ser su delicia. Y andan desesperados buscando a algún siervo de Dios que haga de intermediarios entre ellos y Jesucristo. Y no hay intermediario entre nosotros y Jesús. Pero cuando vos estás pidiendo señales y palabra y que esto y que el otro, estás buscando eso, a alguien que se ponga entre vos y Jesús. Mi hermano, yo veía eso en José. Estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Estuvo dispuesto a obedecer. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto? ¿O vas a seguir esperando que Dios te lo confirme? Lo dice su palabra. Como decía recién, veía que José era un varón que estaba dispuesto a poner sus planes a un lado para poner los planes de Dios primero. Lo que veía también en José es un amor incondicional y desinteresado. Y desinteresado. Un amor como el Señor quiere que amemos. Mi hermano aceptó a María, se casó con ella, como le dijo Dios, y estuvo dispuesto a no tener relaciones hasta que naciera el Señor. Y eso no es un dato menor. No es un dato menor ese. Cuando yo me conocí al Señor, con la pastora teníamos 2 hijos ya. Teníamos 2 hijos. Sin embargo, no estábamos casados. Y le dije, no vamos a volver a tener intimidad hasta que nos casemos. Y salí corriendo al CPC Sacaturno. Bueno, pero me puse cuenta con Dios. Y nos casamos como a los 2 meses, conseguimos turno a los 2 meses, 3 meses. Nada, tampoco estaban tan desesperados por conseguir turno. Para ¡pac! Pero eso habla de una relación. Un matrimonio no puede estar basada en qué necesitas vos, en qué te gusta a vos, en qué. No. El amor no puede ser egoísta. Fíjense en que lo que José hizo fue amor verdadero. La tomó a María por esposa y decidió cuidarla, decidió cuidar el niño que había en su vientre. Lo vemos en la Escritura protegiéndolo. Eso es amor. Para los jóvenes y las jovencitas que están acá, y déjame decirte un consejo: si no te va a poder esperar, si no te espera, y si no espera los tiempos de Dios, no hay un amor verdadero. No hay un amor verdadero. Es la realidad. Si te ama de verdad, te vas a ver esperar y va a querer hacer las cosas a los tiempos de Dios. Es así. Ah, no, porque eso era en la época de antes y la religión y... No se trata de eso. Se trata de amor verdadero. Si te espera hasta el matrimonio, va a poder confiar que esa persona te va a ser fiel. No se guía por lo que su cuerpo le pide. ¿Está dispuesto a mantenerse en integridad, en pureza? José amaba de verdad. Dice la palabra que marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? ¿Cómo amó? Se entregó por amor a nosotros. Estuvo dispuesto a que lo humillaran, que lo crucificaran, que lo mataran de la peor forma por amor a nosotros. Eso es amor. Eso es amor. Seguimos. ¿Qué otra cosa veo en José? José era trabajador. Vos decís la palabra José, padre de Jesús, ¿qué te viene a la palabra? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué palabra? Carpintero. Una persona trabajadora. Es más, nuestro Señor Jesús llamó a sus discípulos. Vos fíjate que ¿dónde los buscaba? No era que el Señor entraba en la sinagoga y estaban en el altar y decía, ven y vos. No, les caía el trabajo. Estaba Pedro frustrado que no había pescado nada, le caía el Señor para elegirlo. Estaba Mateo cobrando los impuestos, le caía y lo elegía. Lo buscaba ahí. Es importante ser esforzado. Dios bendice el fruto de nuestras manos.
Y yo entiendo que estamos atravesando por ahí momentos difíciles, complicados. Puede estar costando conseguir trabajo, pero te estás esforzando. Hacé lo que esté a tu alcance. Con la pastora, no me va a dejar mentir la pastora, hemos hecho de todo. Yo era policía, cuando la policía cobraba 2 mangos, no nos alcanzaba, y hasta vendíamos empanada. Mi hermano, recuerdo una vez estábamos vendiendo empanadas, llego yo de la guardia y me fui a entregar, al fondo de Villa Urquiza, me fui a entregar una docena de empanadas uniformado. De verdad, me río porque golpeé la puerta. ¿Quién es? Las empanadas, le digo. Y se ve que se asomaron y vieron un policía y no me querían abrir. Pensaron que era una trampa, que estaba por allá. Nada, no sé qué se pensaron. No me abrieron, no me contestaron. Las empanadas. No me contestaron, no me las recibieron. Me tuve que volver con las empanadas. Yo también voy a entregar empanadas uniformado. Yo inventé el Uber. Hace 12 años, mi hermano, yo inventé Uber. Tenía un Torino, un gran routier. Y me acuerdo que hacía... No eran remitrucho, era Uber. Ah, claro, ahora es Uber. Yo hacía remitrucho. Y fui, me acuerdo, iba al Carrefour, porque los días domingo no conseguían para llevar la mercadería, ¿viste? La gente, remis. Entonces le decía, ¿quiere que le haga? Y me acuerdo que llevé a un muchacho con su esposa, bajan la mercadería y no me arrancaba el Torino. Les tuve que pedir que lo empujaran. Me acuerdo, ya que empujó un Torino, y me empujaron el Torino. Yo inventé Uber. ¿Por qué te comparto esto? Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea. No te pongas en exquisito. Esforzate por tu familia. Dice la palabra, si uno no provee, y primeramente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y no habla solamente de lo económico, habla de todo, ¿cierto? Pero también de lo económico. Entonces veo que José era trabajador. Veo también en José que estaba dispuesto a hacer lo necesario para cuidar de María y Jesús. Estaba dispuesto a hacer lo necesario para cuidar de María y de nuestro Señor, porque en esa época, cuando nació el Señor, querían matar a los bebés, porque habían escuchado Herodes sabía que iban a ser el Mesías, entonces mandó matar a los bebés. José, ¿qué hizo? Se fue a Egipto con Jesús y María. Estuvo dispuesto a hacer lo necesario para cuidar a los suyos. Otra característica que nosotros tenemos que copiarle a José, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Yo veo hoy personas que exponen a sus hijos a insultos, a esa música que es pornográfica, por no quedar mal con su pariente. Tienes que estar dispuesto a cuidar a tus hijos. Yo he escuchado de personas que sus hijos han sufrido cosas terribles, como un abuso, y no quieren denunciar para que no se arme más problemas, familia. Tenés que estar dispuesto a meterte en problemas por tus hijos. Porque el día de mañana va a crecer y va a decir, yo se los dije a mis papás y no hicieron nada. No importa si la justicia después no hace nada, pero vos hiciste lo que tenías que hacer. No estoy diciendo arreglarlo por tu cuenta, irte y pelear. Pero sí hace lo necesario, lo que es correcto. Cuida a tus hijos. Haz lo necesario para cuidar a tus hijos. No importa si se ofenden, lo quieren llevar a tal lugar, a la cancha, y sabes el ambiente que no está mal y la cancha, pero tus parientes que lo quieren llevar, sabe cómo hablan, sabe lo que hacen, sabe, y vos no los querés ofender, bueno, llévenlo. No. Haz lo necesario, cuida la mente de tu hijo. Cuida las emociones de tu hijo, que nadie le falte el respeto. Cuídalo, haz lo necesario por cuidar a tus hijos. José, mi hermano. Bueno, voy terminando porque con esto termino. Se nos fue el tiempo, hay tanto.
tanto, tanto para hablar de José, pero el mensaje es este: que tu fe te lleve, a ser un buen padre. Que tu fe te lleve a ser íntegro, que tu fe te lleve a ser un buen esposo. Eso tiene que hacer la fe en nosotros. Empecemos a orar por eso. Fue sobrenatural la vida de José. No lo nombra mucho la palabra, no predicamos mucho sobre él, pero lo eligió Dios. Que tu fe te lleve a ser un padre presente, un padre amoroso. Es sobrenatural cuando a tu hijo o a tu hija le dedicas un tiempo para hablarle, para compartirle una palabra, para escucharlo. Es sobrenatural. Que tu fe, como a José, te lleve a ser un cabeza de hogar, un padre, un esposo que no hiere, que no destruye, sino que edifica. Y también yo digo ahora padre por José, pero también las madres, también las mujeres. La mujer sabia edifica la casa, mas las necias con su mano la destruye. Saca la mejor versión de tu esposo, la mejor versión de tu hijo. Declara bendición sobre tus hijos. Declara bendición. Hay autoridad y poder en nuestra boca. Siempre cuento el testimonio de una mujer que no podía hacer nada con sus manos, empezaba a temblar. No sabían qué enfermedad tenía. Le hacían tomografía, le hacían de todo y nada salía, estaba todo bien. Y era porque su madre, cuando era chica, la ponía a enhebrar agujas mientras la insultaba. Ve que sos un inútil, ve, no servís para nada, sos un inútil, no va a... La marcó de por vida. Se volvió lo que su mamá declaraba. Que tu fe te lleve a ser un padre, una madre que siembra valores. Siembra valores. Que no te asuste este mundo y la maldad que hay en él. Sembra valores en tu hijo. Cuando yo era chico, todavía soy un pibe, pero cuando era un niño, el problema era que comían un chicle en clase. Era terrible. No sabe qué pasó hoy. Estaba comiendo chicle. Hoy día se drogan en el baño. Pero yo no tengo miedo, porque los valores siguen siendo lo mismo. Mi trabajo es sembrar valores en mis hijos. Mi trabajo es que ellos puedan darse cuenta de lo real que es Dios y cuánto los ama. No le tengo miedo a la maldad de este mundo, porque cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Y Dios va a estar ahí, hermano, para nuestros hijos. Hasta que el Señor vuelva, siempre vamos a contar con su respaldo, con su Espíritu Santo. Mi hermano, que tu fe te lleve a ser un padre que pueda ser de ejemplo para tus hijos. Que tu fe te lleve a tomar buenas decisiones y a mantenerte en ellas. Eso es sobrenatural. Que tu fe te lleve a tomar una decisión y a mantenerte en esa decisión. No que hoy te levantes como un guerrero de la fe y mañana digas, me voy a la casa de mi mamá. Y salga como hizo una vez un pariente mío, salió con el tele, se iba. Hasta el día de hoy lo charlamos. Me voy a la casa de mi mamá. Y si llevaba el tele, ni el tele le dejaba a los niños. No, pero después volvió tú. Pero fue chiste. Se llevaba el tele. Encima era de esos teles grandes. Iba así enojado por la calle. Que tu fe te lleve a ser alguien que no humilla. No es menor eso. La persona que más puede afectar a otra en este mundo es un padre a un hijo, una madre a su hijo. Es terriblemente dañino cuando humillas a tu hijo. Produce heridas que son difíciles de sanar. Lo vemos en los encuentros. No humilles. Eso no edifica, eso no enseña.
No humilles a tus hijos. Alentalos. Saca la mejor versión de ellos. Corregilos. Edifica. Te animo que puedas pasar a este altar. Vamos a orar juntos para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser como José. Que nos ayude a ser como José. Amén. Dice Proverbios 27: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. José era íntegro, era justo. No era perfecto, pero se esforzaba por obedecer a Dios. Vemos que era un ser humano como nosotros, mi hermano. La mujer con la que se iba a casar estaba embarazada. Hizo lo que hubiéramos hecho. No, bueno, decidió irse, pero sin perjudicarla, sin dañarla. Y ahí Dios le habló, y ahí empieza lo sobrenatural, donde dice: sí, Dios, te voy a obedecer. Imagínense a sus amigos o a sus parientes hablándole: ¿qué estás loco vos, José? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Vas a criar un hijo que no es tuyo. Si era de él, porque Dios se lo había dado. Mi hermano, que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia, la integridad, la fe, la fortaleza para ser de ejemplo. Que no digan: ¡oh, qué grandes siervazos de Dios! Pero que puedan decir: qué buen padre, che. Vos sabés que tengo ganas de ir a la iglesia que va él. Porque se nota que trata de ser un buen padre, se nota que trata de ser una buena madre, se nota que trata de ser mejor cada día. Siempre trata de ayudar a alguien. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Vamos a hacer una oración y vamos a adorar al Señor. Y mientras le adoramos, pedirle eso a Jesús. Es más, vamos a adorar con esa hermosa adoración donde dice que creemos en Él y que creemos en lo que va a hacer a través de nosotros. Vamos a adorarle en esta hora y pedirle eso al Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.
Gracias, Padre. Dios, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a ser como tu siervo José. Hermoso Espíritu Santo, llénanos en esta hora. Te necesitamos. Sabemos que era sobrenatural la vida de José. Te necesitamos, Señor, como dice tu palabra, como lo dijiste tú. Separados de mí nada pueden hacer. Hermoso Espíritu Santo, llénanos en esta hora. Ayúdanos a ser buenos padres, buenas madres, buenos vecinos, buenos hermanos, buenos hijos. Ayúdanos a ser buena gente, Dios. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Ayúdanos a mantenernos en integridad, siendo una misma pieza, siendo solo una pieza, siendo los mismos en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo. Ayúdanos, Señor. En esta mañana te pedimos eso. Sabemos, Señor, que las señales seguirán a los que creen. Nosotros sabemos eso, Señor. Sabemos que nuestros ojos verán enfermos sanarse, demonios huir, hasta los más duros quebrantarse delante de tu presencia. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes, a ser mejores personas. Mostranos qué estamos haciendo mal como Padre, correginos, Dios. Mostranos qué estamos hablando de mal. Ayúdanos, Señor. Trae revelación, Espíritu Santo, en esta hora. Si estaba hiriendo, dañando a alguien con sus palabras, mostráselo ahora, Espíritu Santo. Si estaba dañando, destruyendo con sus palabras, mostráselo ahora, Espíritu Santo. Mostranos ahora. Mostranos. Estamos dispuestos a obedecer, Señor. No te pediremos señales ni confirmaciones. Lo que tú nos digas que hagamos, lo vamos a hacer, Señor. Vamos a edificar a nuestros hijos. Vamos a honrar a la persona que pusiste a nuestro lado. La vamos a amar, la vamos a proteger. Vamos a bendecir con nuestras palabras. Vamos a hacernos cargo de lo que tú nos digas que nos hagamos cargo, Señor. Vamos a ser valientes. Si a ti te agrada, Señor, de esa forma lo vamos a hacer. Te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Sé tú su fuerza. Tu poder se perfecciona en la debilidad. Tendrán la fortaleza. Vas a poner en ellos, Espíritu Santo, el querer como el hacer. Lo que digan, lo van a hacer. Los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.